Tonometría de aplanación. Estimados alumnos, este video tiene como objetivo que conozcan paso a paso el correcto procedimiento para la realización de la tonometría de aplanación o tonometría de Goldmann. Presten mucha atención. La tonometría de aplanación es uno de los métodos que utilizamos para medir la presión intraocular y con frecuencia es denominado tonometría de Goldmann. Es introducida por Goldmann en 1954 y mide la fuerza aplicada por unidad de superficie. Se basa en el principio de Imbert-Fick, según el cual la presión en el interior de una esfera ideal, seca y de paredes finas es igual a la fuerza necesaria para aplanar su superficie, dividida por el área de aplanación. Es un tonómetro de fuerza variable que consiste en un doble prisma con un diámetro de 3.06 milímetros. La presión requerida para aplanar la córnea determina la presión del ojo. La tensión o presión intraocular de un ojo sano debe de estar comprendida entre 10 y 20 milímetros de mercurio. La fuerza en gramos aplicada para aplanar la superficie de la córnea multiplicada por 10 da directamente la presión ocular en milímetros de mercurio. En el dial del tonómetro están las unidades separadas entre sí por 4 divisiones. Procedimiento 1. Anestesia y solución de fluoresceína. La aplicación de anestesia debe de ser en ambas córneas, aun cuando se mida la presión intraocular por separado. En México, solo contamos con 2 colirios oftálmicos para realizar la anestesia a nivel ocular, proparacaína y tetracaína. Esta última es la más común en el mercado. Debemos esperar unos segundos hasta que pase el ardor provocado por este tipo de fármacos. Con ello garantizaremos que las córneas del paciente están anestesiadas. 2. Colocar inmediatamente una gota de solución de fluoresceína en el fondo de saco inferior de ambos ojos. En México, la presentación de fluoresceína sódica es en forma de tiras estériles, las cuales debemos de humedecer con solución salina balanceada. 3. Posición del paciente. El paciente apoya el mentón en la mentonera y la frente en el apoyafrente de la lámpara de hendidura. La altura de la mentonera se ajusta de manera tal que la comisura externa palpebral del ojo izquierdo del paciente coincida con la marca cantal que se halla en el pilar del mismo lado de la mentonera. De esta forma, se podrá siempre regular la altura del biomicroscopio a la altura del paciente. 2. Preparación de la lámpara de hendidura y del tonómetro. La limpieza del cono de plástico se realiza por medio de toallitas desinfectantes de papel suave de 3 por 3 centímetros o por medio de torundas de algodón embebidas en agua oxigenada. Cada vez que limpiemos el tonómetro, debemos de sostener el balancín del tonómetro para evitar la descalibración del instrumento. Es necesaria esta limpieza antes, durante y después de la prueba con cada paciente, pues la acumulación de fluoresceína en la superficie de aplanación falseará el resultado. Es importante la desinfección del cono aplanador para evitar la diseminación de microorganismos patógenos en la superficie ocular. Antes de tomar la presión, es necesario secar el cono aplanador, pues algunas soluciones desinfectantes pueden dar lugar a alteraciones del epitelio corneal. Partiendo de una iluminación difusa, debemos intercalar el filtro azul cobalto en el haz luminoso de la lámpara de hendidura del biomicroscopio. Para la iluminación son suficientes 6 voltios y una magnificación de 1 a 1.6x. Debemos angular el sistema de iluminación a 60 grados. El brazo de iluminación deberá de estar a la izquierda o a la derecha del biomicroscopio, según sea el ojo a evaluar, con el propósito de iluminar completamente el cono de plástico. De igual forma,
para evitar que nos interfiera con la medición de la presión intraocular o golpear la nariz del paciente. La observación solo es posible por el ocular izquierdo. Debemos asegurarnos que el eje del cono de plástico coincida con el del microscopio, ya que pequeñas variaciones de esta posición falsearán considerablemente los resultados. Debemos colocar el dial del tonómetro en 1 gramo de presión o 10 milímetros de mercurio. 3. Instrucciones al paciente. 1. Pedir al paciente que mantenga su mirada fija en la lámpara de fijación. Esta lámpara de fijación es ajustable a la refracción del paciente. Es muy útil, pues evita la acomodación y por lo tanto suprime la convergencia. Como regla general, siempre iniciamos la medición de la presión en el ojo derecho. Es necesario indicar al paciente que mantenga cerrada su boca y que abra bien sus ojos durante el procedimiento. Con ello evitamos que los párpados toquen el cono de aplanación y como consecuencia los semianillos sean más gruesos de lo recomendable. Si esto no es posible, se separan los párpados con los dedos, tratando de no ejercer presión sobre el globo ocular, ya que esto provoca error en la medición. 2. Observando directamente, no por el biomicroscopio, se acerca el cono aplanador al ojo del paciente, cuidando no tocar las pestañas. Cuando éste toca la córnea, el limbo esclerocorneal se ilumina de azul. 3. Cuando la colocación del tonómetro es correcta, se observarán los semianillos de igual tamaño y estarán situados al centro del campo de observación a través de los oculares del biomicroscopio. Si el centrado no es correcto, debemos corregirlo. Para esto habrá que desplazar la lámpara en sentido vertical y horizontal. 4. Una vez bien centrado el cono de aplanación en la córnea, se procede a medir la presión. Se gira el dial del tonómetro hacia el paciente, con un movimiento suave hasta que los bordes internos de los semianillos fluorescentes se pongan en contacto. El ancho de los semianillos fluorescentes debe de ser aproximadamente 1/10 del diámetro de la superficie de aplanación. Se debe de evitar girar el dial rápidamente, de tal manera que no sobrepase el punto en que los bordes internos de ambos semianillos se ponen en contacto y luego volver hacia atrás, ya que esta maniobra ejerce un masaje sobre el globo ocular y la presión será menor a la real. Causas de error. 1. Cuando los semianillos son muy anchos, habrá una sobreestimación de la presión. 2. Cuando los semianillos son muy delgados, habrá una subestimación de la presión. 3. Cuando existe un astigmatismo mayor de 3 dioptrías, es necesario hacer algunas correcciones en el método para realizar la medición. En el cono de plástico está grabada una escala en color negro de 0 a 180 grados y en el cilindro en el cual encaja el cono de plástico existen dos marcas, una blanca y una roja. Comúnmente la marca de 0 grados, cuando las córneas son esféricas o con un astigmatismo menor de 3 dioptrías, tiene que hacerse coincidir con la línea blanca. Si el astigmatismo es mayor de 3 dioptrías, la superficie aplanada no es esférica, sino es elíptica. Entonces, es importante saber sobre cuál meridiano hay que medir la presión. En estos casos, es útil la marca roja que está sobre el cilindro. Ella corresponde a 43 grados. En esta posición del cono, es posible medir en el meridiano de mayor diámetro una superficie de 3.06 milímetros de diámetro. Es decir, haremos coincidir el eje del cilindro corrector de la receta del paciente con la marca roja del cilindro donde se encaja el cono de plástico.
Como podemos ver, este tipo de tonometría es muy recomendable por la exactitud de los resultados obtenidos. Es por ello que, en la actualidad, el tonómetro de aplanación es el más utilizado y considerado como el patrón de oro para el seguimiento y monitoreo de la presión intraocular. Con esto concluimos el presente video, esperando que haya sido de gran utilidad. Les exhorto a que incorporen dentro de su práctica clínica todo lo aprendido en él. Hasta pronto.